Número 10. Christy Amberg. Christy Amberg parece bastante normal por fuera, pero en realidad es una de las mayores narcotraficantes de toda Europa y actualmente es buscada por Europol. Amberg, quien es nativa de Estonia, fue sentenciada originalmente en 2018 a 1 año y 9 meses de prisión por traficar grandes cantidades de droga que había adquirido a través de una compleja red de delincuentes. Sin embargo, su sentencia fue suspendida con la condición especial de que Amberg no cometiera otro delito durante al menos 3 años y se reuniera con su oficial de libertad condicional con regularidad. También hubo algunas otras estipulaciones, y al final Amberg terminó rompiendo las reglas. Luego fue declarada fugitiva y ha estado huyendo desde entonces. Se desconoce su paradero y sigue siendo una de las mujeres más buscadas de Europa. No tiene un pasado violento, pero podría ser impredecible y peligrosa. Número 9. Elena Pusirevic. Elena Pusirevic fue una de las traficantes de personas más salvajes de toda Europa. Elena trabajó en España como reclutadora de mujeres. Fue la encargada de conseguir a jóvenes rusas y luego traerlas ilegalmente a España. Las recogía en el aeropuerto, las llevaba al club de azafatas donde trabajaba y luego las obligaba a prostituirse. Muchas de estas chicas fueron engañadas sobre el tipo de trabajo que harían en España y sin saberlo fueron convertidas en esclavas modernas. Todo gracias a Elena. Incluso hubo un incidente en el que una joven engañada por Elena para que se prostituyera saltó por una ventana solo para escapar. Su peligrosa maniobra la dejó en el hospital, pero al menos pudo regresar a su país. En el caso de Elena, terminó siendo capturada y condenada a 5 años de prisión por la detención ilegal de jóvenes, 2 años y medio de prisión por obligarlas a la prostitución y otros 5 años por delitos contra derechos de ciudadanos extranjeros. No saldrá de prisión muy pronto. Número 8. Adilet Shakirgasieva. Europol agregó recientemente a Adilet Shakirgasieva a su lista de mujeres más buscadas en Europa. Adilet había sido la única mujer miembro de una banda de ladrones que habían cometido robos domiciliarios entre 2014 y 2015. Como nativa de Kirguistán, Adilet había participado en un total de 28 presuntos robos a residentes de Sliema, en el país de Malta. Ella y la pandilla presuntamente irrumpían en las casas de las personas y robaban dinero y joyas. Adilet fue arrestada en 2015. Se le concedió libertad bajo fianza en 2017, luego de que los otros miembros de la pandilla se declararan inocentes de los cargos de crimen organizado y formación de una organización criminal. Sin embargo, Adilet desapareció después de que se le concedió la libertad bajo fianza y no se la ha vuelto a ver desde entonces. Se cree que huyó del país y según Europol, ahora es una de las 16 mujeres más buscadas de Europa. Pero veamos los detalles de los robos. La pandilla había estado robando apartamentos usando llaves de seguridad especializadas para abrir cerraduras y luego robar solo efectivo, oro y joyas. Nunca se llevaban ningún aparato electrónico y según la policía, Adilet y su banda dejaban su firma, que consistía en tomar los calcetines del propietario y colocarlos en un lugar aleatorio de la casa. Es extraño, pero 100% cierto. Oye, y antes de continuar, ser robado es bastante aterrador, así que déjame saber, ¿te han robado alguna vez? ¿O han robado a alguien que conoces? Escríbelo en los comentarios y no olvides darle me gusta al video y presionar el botón de suscripción para ver más videos como estos. Número 7. Jessica Edosonwan. Jessica Edosonwan es actualmente una de las mujeres más buscadas en Europa y específicamente buscada por las autoridades judiciales francesas en relación con un caso internacional de trata de personas y operación de lavado de dinero. Jessica es un presunto miembro de una organización criminal que opera desde Nigeria y es responsable de la trata de personas en todas las ciudades importantes de Francia. Jessica fue una de las 24 personas que fueron procesadas hace unos años como parte de una ofensiva contra la red de tráfico sexual. Los miembros de la organización fueron acusados de reclutar niñas de pequeños pueblos de Nigeria, transportarlas a Francia y luego obligarlas a llevar una vida de prostitución. A las jóvenes se les prometió que viajarían gratis por Europa Occidental, pero fue una mentira horrible. A estas pobres niñas las mantenían en las peores condiciones imaginables y sus captores se quedaban con todo el dinero que hacían. Los fiscales del caso estimaron que los delincuentes ganaban cerca de $150,000 al mes con sus víctimas, que tenían entre 17 y 38 años y vendían sus cuerpos por tan solo $10. Se considera que Edosonwan es la mamá de la operación y lamentablemente aún no se ha hecho justicia, ya que hoy sigue huyendo. Ha estado huyendo desde 2017 y podría estar escondida en Francia, Alemania o incluso Bélgica. Es considerada extremadamente peligrosa. Número 6. Julian Valdueza Dimitrión.
Julian Dimitrión es una de las mujeres más buscadas en Hawái. Actualmente es buscada por el FBI por algunos de los delitos de cuello blanco más grandes que puedas imaginar. Fue acusada por primera vez con su esposo en 2009 por fraude hipotecario. Julian y su esposo incluso se declararon culpables de operar un plan atroz, en el que utilizaron su encantadora y falsa influencia para convencer a los asustados propietarios de que renunciaran a sus casas en un intento por mejorar su situación financiera. Pero en lugar de ayudar a las personas que estaban en problemas, Julian y su esposo utilizaron el dinero de los hogares de las víctimas para financiar su propio estilo de vida extravagante. Como resultado directo de este fraude hipotecario, muchas familias e individuos desesperados en Hawái terminaron perdiendo sus hogares. Se suponía que tanto Julian como su esposo comparecerían ante el tribunal para ser sentenciados en 2010, pero en cambio huyeron y no han sido vistos desde entonces. Según el sitio web oficial del FBI, actualmente hay una recompensa de $10,000 por cualquier información que conduzca al arresto de Julian Dimitrión o su esposo John. Número 5. Joan Chesimard. En 1973, Joan Chesimard formaba parte del Ejército de Liberación Negra cuando asesinó a un oficial de policía llamado Werner Forster en la autopista de peaje de Nueva Jersey. Fue arrestada por el asesinato y sentenciada a pasar el resto de su vida en prisión. Sin embargo, el 2 de noviembre de 1979, de alguna manera logró escapar de la prisión en Nueva Jersey y no se la ha vuelto a ver desde entonces. Se cree que pudo haber solicitado asilo en Cuba en los años 80 y todavía podría estar allí, viviendo una vida de diversión bajo el sol, cuando se supone que debía estar en la cárcel para siempre por matar a un policía. Si realmente está en Cuba, es probable que nunca la detengan, independientemente de la recompensa de $1 millón que ofrece el FBI. Número 4. Nasira María Cruz. Nasira María Cruz fue acusada de envenenar a su esposo en 2008. Su esposo, ahora fallecido Mike Cross, aparentemente había descubierto que Nasira estaba desfalcando fondos de su negocio en su propia cuenta personal. En lugar de sincerarse con su cónyuge, decidió envenenarlo por eso. Según los investigadores, Nasira envenenó a Mike en su casa y luego enterró su cuerpo en una tumba poco profunda cerca de un rancho en Nevada. Al parecer, también había tenido una aventura con su agente de seguros mientras fingía tener un cáncer terminal. También fingió su muerte antes de envenenar a su marido. Ha sido descrita como una viuda negra y una persona extremadamente peligrosa. Después del asesinato de su esposo, Nasira fue interrogada por la policía, pero poco después huyó del país y no la volvieron a ver hasta su arresto en Perú en 2014. Nasira Cross era de nacionalidad costarricense y probablemente pensó que pasaría desapercibida en el país sudamericano, pero eso no es lo que sucedió. La Policía Nacional del Perú arrestó a Nasira en su casa luego de 6 largos años de fuga y fue encarcelada mientras esperaba la extradición de regreso a Estados Unidos para ser juzgada por el brutal asesinato de su esposo. Número 3. Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell ha sido etiquetada como la mujer más buscada del mundo. Si no estás seguro de quién es, ella ha sido acusada de reclutar esclavas sexuales para el infame Jeffrey Epstein. En realidad, es hija de un magnate de los medios llamado Robert Maxwell y supuestamente jugó un papel fundamental en la búsqueda de víctimas menores de edad para llevarlas a la isla de Epstein. Desafortunadamente, después de negar todas las acusaciones, no se ha visto a Maxwell. Según Senior News, la última vez que la vieron en público fue en un restaurante de hamburguesas en Los Ángeles, solo unos días antes de la muerte de Jeffrey Epstein. Desde su muerte, ella se ha convertido en un fantasma. Fuentes cercanas a Maxwell han dicho que probablemente nunca la volverán a ver, lo que significa que, si es culpable de delitos, seguramente terminará saliéndose con la suya. Hay algunos tabloides británicos que quieren tanta información sobre ella que incluso ofrecen miles y miles de dólares en recompensas. The Sun ha ofrecido 10,000 libras esterlinas a cualquiera que pueda proporcionar información sobre su paradero o cualquier pista para ponerse en contacto con ella. Una amiga de mucho tiempo y exnovia del príncipe Andrew dijo que es muy poco probable que la encuentren alguna vez. Ahora, es importante tener en cuenta que Ghislaine Maxwell nunca ha sido acusada de un delito oficial y técnicamente no es buscada por las agencias de aplicación de ley. Sin embargo, las víctimas de Jeffrey Epstein la acusaron de estar directamente involucrada en convertirlas en esclavas de millonarios ricos y miembros de familias reales. Una de esas víctimas, Virginia Roberts, dijo que Maxwell la entrenó para hacer cosas indescriptibles a instancias de Epstein y sus asociados. Número 2. Hayat Boumediene. Durante mucho tiempo, Hayat Boumediene fue la mujer más buscada de Francia. Su esposo fue responsable de matar a 5 personas como parte del ataque a Charlie Hebdo en 2015. Ella era miembro de ISIS y fue sentenciada a 30 años de cárcel en 2020 por cargos de terrorismo. Fue una de las 14 personas declaradas culpables en relación tanto con el ataque de Charlie Hebdo como con el ataque a un supermercado judío en 2015. Pero este es el hecho. Hayat no está en Francia. De hecho, huyó del país antes
antes de los ataques para unirse a ISIS y se cree que todavía está en Siria. Según el Daily Mail, algunas fuentes la sitúan actualmente dentro de un campo de prisioneros en el norte de Siria, pero su ausencia no ha impedido que Francia la acuse de los crímenes. Si alguna vez la devuelven al país, la llevarán inmediatamente a la cárcel. Luego tendrá que cumplir 30 años en una celda de alta seguridad, lo cual es una forma cortés de hablar del confinamiento solitario que le espera. Literalmente la meterían en una celda y la dejarían enloquecer durante los próximos 30 años. Y no puedo decir que no se lo merezca, pero por supuesto, primero tienen que llevarla de regreso a Francia. Número 1. Enedina Arellano Félix. Enedina Arellano Félix fue la primera mujer narcotraficante de un cartel mexicano. Ella tomó el control del cartel de Tijuana a principios de los años 2000, pero ella no es simplemente una don nadie despiadada con antecedentes mafiosos. De hecho, se graduó de la Universidad de Guadalajara y es una mujer extremadamente educada. Rápidamente se ganó el apodo de La Jefa. A principios de los años 2000, muchos de los líderes masculinos del cartel de Tijuana fueron arrestados o asesinados a tiros, y Enedina demostró ser un activo valioso para el negocio familiar criminal. De hecho, dirigió a la pandilla como líder durante gran parte de su vida adulta. Fue responsable de lavar con éxito millones de dólares a través de empresas y ayudó a restablecer el orden después de una violenta guerra territorial en 2008. Incluso supuestamente hizo una alianza con el infame Chapo Guzmán. Técnicamente hablando, Enedina Arellano Félix no es oficialmente buscada. Su participación exacta con el cartel de Tijuana no se conoce oficialmente y no existe una base de datos pública que muestre los delitos cometidos por ella. Definitivamente era la líder del cartel, simplemente nunca se metió en problemas legales, pero en cualquier caso, con el auge en los últimos años del cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Tijuana ha perdido gran parte de su relevancia. Lo que está haciendo exactamente Enedina Arellano Félix ahora es una incógnita, aunque hay varias fuentes que afirman que todavía podría estar dirigiendo lo que queda de la organización criminal detrás del tráfico de cocaína, marihuana y heroína a los Estados Unidos. Número 10. La vecina asesina. Debra Kinsey llamó al 911 para informar que su vecina había sido asesinada. Más tarde, la policía descubrió que antes de llamar al 911 había estado en una casa de empeño local empeñando 3 de los anillos de la víctima y que también había estado usando ropa empapada en sangre. Esta es una criminal bastante descuidada y obviamente la atraparon. Aparentemente, Debra había sido la vecina loca de al lado, con condenas anteriores que incluían posesión de drogas, robo y contrabando en prisión. Recientemente dijo a los periodistas que cuando vivía en la calle, la gente la llamaba Bambi. Básicamente, estaba loca, pero su locura alcanzó un punto máximo cuando apuñaló a su vecina, Charlotte Nicholas, aproximadamente 70 veces en la cabeza y el cuello con un cuchillo y un destornillador. Había apuñalado a su vecina con tanta fuerza que la hoja del cuchillo se rompió y se clavó en el cuerpo de Charlotte, según la oficina del médico forense. Uno de los amigos de Charlotte de la escuela secundaria le dijo a la policía que la víctima le tenía miedo a Debra y que Debra tenía un historial de golpearla y robar sus cosas. Luego, la violencia alcanzó su punto máximo. Aún no está claro cuál fue exactamente el motivo detrás del apuñalamiento, pero Debra fue arrestada y desde entonces está en la cárcel sin derecho a fianza. Debra afirmó que no podía recordar nada de lo que pasó. Afortunadamente para el resto de la sociedad, esa excusa no servirá en un tribunal de justicia. Número 9. Ladrona de gatos. A veces los vecinos roban mascotas. Una vecina se enojó cuando descubrió que su vecina estaba tratando de convencer a su gato de que entrara a su casa. La vecina había estado atrayendo al gato a su casa con comida. Le había dado al gato su propio plato de comida e incluso se la vio recoger al gato y llevarlo a su casa. El pobre gato ganó un montón de peso extra porque estaba comiendo de 2 tazones de comida diferentes. La vecina no sabía qué hacer con la situación, así que puso una amable carta en la puerta de su vecina pidiéndole que se mantuviera alejada de su precioso gato, que solo quería pasar el rato en el vecindario y hacer cosas de gato. Y para empeorar las cosas, el gato tenía una dieta cara prescrita por el veterinario y se suponía que solo debía comer ciertos alimentos. La extraña vecina ladrona de gatos no sabía el tipo de comida adecuado para alimentar al felino, lo que lo ponía en peligro de enfermarse. Al final del día, este fue solo otro ejemplo de una vecina extraña que sobrepasó los límites. Número 8. Ataque a un senador. El senador Rand Paul fue atacado por su vecino René Boucher y fue acusado de agredir a un miembro del Congreso. Según los fiscales federales, el vecino del senador se volvió loco después de presenciar a Paul apilando matorrales en su césped, demasiado cerca de su propiedad. En lugar de lidiar con la situación como una persona normal, el vecino derribó a Paul y lo atacó. El senador llevaba auriculares cuando ocurrió el incidente, cortando el césped y ocupándose de sus propios asuntos. Su vecino lo atacó por la espalda, tirándolo al suelo
y gritando. El senador logró apartar a su vecino, intercambiaron algunas palabras acaloradas y la situación se calmó. Sin embargo, el senador sufrió 5 fracturas de costillas por el ataque, lo que provocó que requiriera atención médica y luego contrajo neumonía. El fiscal federal Josh Meikler dijo a los periodistas que agredir a un miembro del Congreso es un delito grave, y aunque el ataque no tuvo motivaciones políticas, el vecino va a sufrir las consecuencias. Después de todo, atacó a un senador de los Estados Unidos. Según NBC News, el vecino ahora enfrenta una pena de prisión de hasta 10 años y una multa de hasta $250,000. Esa es una fuerte ofensa solo por enfrentar a alguien del gobierno. Los hombres habían sido vecinos durante unos 17 años, durante los cuales hubo inconvenientes. El senador probablemente se alegrará de que su molesto vecino se vaya a la cárcel durante la próxima década. ¿Alguna vez has tratado con un vecino molesto? ¿Qué hizo para molestarte? ¿Te mudaste o resolvieron el problema? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda suscribirte para más videos intensos como este. Número 7. El vecino de la excavadora. Un hombre en Washington recientemente se hartó de sus vecinos y decidió hacer un alboroto. Pero esto sería un alboroto que sus vecinos nunca podrían olvidar. Este sujeto se subió a una excavadora y la condujo a través de 4 casas, derribando una de las casas de sus cimientos y cortando el suministro eléctrico a varios miles de personas. Según The Daily Mail, Barry Swegel había estado discutiendo con sus vecinos sobre una valla que pensaba que estaba demasiado cerca de su casa al oeste de Seattle. Todo el estrés sobre la cerca se acumuló hasta que el señor Swegel perdió la cabeza y se subió a su excavadora, aplastó la camioneta de su vecino, destruyó varias de las casas de sus vecinos conduciendo literalmente a través de ellas, destrozando sus cocinas y salas de estar. La única buena noticia es que nadie resultó herido durante el colapso mental del hombre. Si te estás preguntando qué tipo de excavadora usó este sujeto para destruir su vecindario, era una International Harvester TD25, algo que se usa típicamente en operaciones de tala. Fue lo suficientemente poderosa como para demoler casas sólidas y derribar un poste eléctrico de 21 metros. Se restableció la energía después de un par de horas, y Barry fue arrestado por cargos de comportamiento malicioso. Si alguna vez reconcilió su loco ataque con sus vecinos o no, es una incógnita. Número 6. Vecino loco. Hablando de ataques de locura, un vecino en San Antonio fue arrestado recientemente por destruir una propiedad, romper la ventana de un automóvil y luego golpear a una mujer en la cara después de irrumpir en la casa de alguien en el noroeste del condado de Bexar. Se llamó a la policía en la tarde cuando alguien informó de un robo en curso. El presunto ladrón era en realidad solo un vecino enojado, que se había ido a la puerta de al lado, golpeó la puerta y luego comenzó a tirar los muebles exteriores de su vecina por todo el césped. Rompió una de las ventanillas del auto de su vecina, y cuando finalmente llegó la policía, el sujeto perdió la cabeza y golpeó a su vecina con ira. La policía se vio obligada a golpear al vecino y luego tirarlo al suelo para someterlo. Desafortunadamente no está claro qué impulsó al hombre a actuar de esta manera. No sabemos por qué estaba destruyendo la propiedad de su vecina y golpeándola. Hasta donde sabemos, el hombre enojado será acusado de robo y posiblemente un puñado de otros cargos. Número 5. Vecina ofendida. Cuando un hombre en Nueva Jersey puso algunos maniquíes en su jardín como parte de una exhibición de Pascua, la gente del vecindario perdió la cabeza. Esto se debió a que los maniquíes estaban vestidos con lencería diminuta y equipados con canastas de Pascua llenas de huevos. Todos los maniquíes tenían diferentes pelucas, estaban vestidos con atuendos muy atrevidos y a los vecinos no les gustó. Una mujer se sintió tan excepcionalmente ofendida por los maniquíes y sus medias rojas que se fue a la propiedad de su vecino y tumbó la exhibición. La mujer dijo a los reporteros en el lugar que la exhibición era repugnante y que su hijo de 16 años no necesitaba ver tanta suciedad. Eso es como si no existiera el internet. Pero para Wayne Gangi, que hizo la exhibición en primer lugar, se suponía que era una broma divertida. Nunca imaginó que algunos de sus vecinos se sentirían tan ofendidos por sus decoraciones de Pascua. La mujer que decidió quitar su exhibición frente a las cámaras de noticias locales causó daños por cerca de $1,000. Posteriormente, fue investigada por vandalismo, pero hasta donde sabemos no se han presentado cargos. Y considerando que Wayne había exhibido sus traviesos maniquíes anteriormente para el día de San Valentín y el día de San Patricio, es probable que también los coloque para los próximos días feriados, a pesar de lo que puedan pensar sus vecinos enojados. Número 4. Ataque por ruido de carro. No hay nada tan malo como tener un vecino al que le gusta acelerar el motor a todas horas del día, pero a todos nos ha pasado. Cuando Aaron Robinson compró un Ford Mustang GT gris, nunca tuvo la intención de convertirse en uno de esos molestos vecinos. No era culpa suya que su Mustang fuera ruidoso. Cada vez que
Aaron llegaba o salía de su casa, uno de sus vecinos se molestaba por todo el ruido que hacía su nuevo Mustang. Un vecino se molestó tanto que destrozó su auto nuevo. Pero no solo le pusieron una nota en el auto, sino que le tiraron un huevo. De hecho, pusieron espuma expansiva dentro de los tubos de escape. La espuma expansiva se usa típicamente en la construcción de paneles de yeso, y una vez que la espuma se seca, es casi imposible deshacerse de ella. Incluso después de que Aaron raspó la mayor parte de la espuma de los tubos de escape, gran parte aún permanecía y terminó derritiéndose. Las puntas cromadas de los tubos de escape ahora están arruinadas y deberán ser reemplazadas. Desafortunadamente para Aaron, no sabía exactamente qué vecinos habían destrozado su vehículo. Escribieron una nota realmente horrible, dándole a Aaron un ultimátum de que debía eliminar el ruido que producía su auto o pagar las consecuencias. Se parecía mucho a una amenaza de muerte, y la carta decía que ni siquiera llamar a la policía mantendría a Aaron a salvo. Número 3. Una vecina perturbada. Una mujer llamada Karen fue captada por una cámara destruyendo el automóvil de su vecino mientras empuñaba 2 martillos. Esto sucedió en un vecindario de Los Ángeles, cuando una mujer local decidió que golpearía el auto estacionado de su vecino con un par de martillos antes de ordenarle que saliera del vecindario. El dueño del vehículo capturó a la loca en el acto, grabó el incidente en su teléfono y luego llamó a la policía. Además, la vecina entró en su patio y comenzó a atacar sus contenedores de basura con los martillos. Estaba claramente perturbada. De acuerdo a lo que dijo la víctima a los reporteros, la vecina había salido de su casa sin ningún motivo solo para dañar su auto con los martillos. La arrestaron cuando llegó la policía, pero la liberaron al día siguiente. Y esta es una clásica pesadilla de una vecina como Karen. La mujer cuyo automóvil resultó dañado era en realidad la hermana del sujeto que se había mudado a la casa junto a ella aproximadamente un año antes. Y desde entonces no habían experimentado más que problemas, incluidos insultos raciales y ahora actos de violencia. Número 2. Secuestradora de bebés. La policía de Florida acaba de arrestar a una mujer llamada Hannah Brown después de que intentó robar a los hijos de su vecino temprano en la mañana. Intentó irrumpir en la casa de su vecino y secuestrar a su bebé de 9 meses. Y eso fue después de no poder secuestrar a un niño de 1 año de una casa diferente. Hannah simplemente se despertó y decidió que iba a hacer una ola de secuestros de bebés en su propio vecindario. Se llamó a la policía cerca de las 2 de la mañana, cuando una madre horrorizada sorprendió a Hannah dentro de su casa tratando de arrancar a su bebé de los brazos de su hija mayor, que estaba aterrorizada y trataba de proteger a la bebé. Aún más perturbador es el video del timbre que muestra a Hannah en la puerta principal tratando de entrar a su casa, que luego se publicó en línea. Afortunadamente en este caso el bebé se mantuvo completamente a salvo. Hannah Brown claramente había estado experimentando algunos problemas mentales, y una de las casi víctimas dijo que creía que la mujer estaba drogada. Ella había estado despotricando que estaba dentro de la casa para llevarse a los bebés, que necesitaba a los bebés y que iba a proteger a todos los bebés. Más tarde se descubrió que Hannah Brown era vecina cercana de estas personas, aunque ninguno de ellos había tenido contacto con ella antes. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente locas. Cuando la policía fue a su casa, encontraron a 2 niños menores de 5 años sentados solos. En el momento del arresto de Hannah, no estaba claro a quién pertenecían exactamente los niños, y si de alguna manera se los había robado a otros vecinos. Número 1. La masacre de la pala de nieve. Una de las disputas más mortales en la historia de los vecinos ocurrió en 2021 en Pensilvania, cuando una discusión sobre la remoción de nieve dejó a 3 vecinos fallecidos. Según Global News, la disputa había estado sucediendo en el vecindario durante mucho tiempo, y cuando en febrero una tormenta invernal provocó la caída de grandes cantidades de nieve en Pensilvania, las cosas realmente se calentaron. La discusión terminó cerca de las 9 de la mañana de un lunes, cuando una pareja estaba limpiando la nieve de sus lugares de estacionamiento y tirándola en la propiedad de su vecino al otro lado de la calle. Bueno, el vecino no estaba muy contento con el lugar donde estaban tirando la nieve. Estalló una discusión. La pareja y el vecino comenzaron a insultarse, y luego el vecino enojado entró en su casa. Parecía que todo había terminado, pero en cambio, el vecino salió de su casa con una pistola y mató a tiros a Jane y Lisa Goy antes de entrar y cerrar la puerta. El vecino enojado apareció varios minutos después con un rifle automático y volvió a dispararles entre 15 y 20 veces. Al final del día llamaron a la policía y encontraron al vecino muerto dentro de su casa. El vecindario estaba conmocionado. Todas las partes en conflicto habían fallecido y un niño pequeño desafortunado fue transferido a la custodia de sus abuelos.
Número 10. Roca destruye una granja. En enero de 2014, en Ronchi di Termeno, una roca gigante se estrelló contra un granero italiano a solo 1 metro de la casa principal y casi mata a todos los que estaban adentro. La roca probablemente se desprendió de la montaña cercana y rodó por la ladera, atravesó el granero y entró en el viñedo. Los que estaban dentro de la casa escaparon con vida por poco, considerando que si la roca se hubiera desviado solo unos metros hacia la izquierda, toda la casa hubiera sido destruida. Aún más notable es que una segunda roca también se desprendió de la montaña y rebotó hacia la casa de campo, solo para detenerse a aproximadamente 30 centímetros de la pared. Si hubiera continuado, definitivamente se habría estrellado contra las habitaciones principales y habría hecho que la casa se derrumbara. Incluso se detuvo a unos centímetros de un automóvil estacionado afuera. Según CBS News, nadie en la propiedad resultó herido durante el incidente. Este fue un gran golpe de suerte para la familia y solo demuestra que en cualquier momento una roca literalmente puede acabar tu vida. Número 9. Terror de tsunami japonés. Un horrible tsunami devastó Japón en 2011, cobró innumerables vidas y causó daños por valor de millones de dólares. Y sin embargo, un hombre escapó con vida por poco. Este superviviente del tsunami se llama Hiromitsu Shinkawa y fue descubierto a 16 kilómetros en el mar aferrado al techo dañado de su casa 2 días después de la destrucción por el tsunami. Tenía 60 años y por un golpe de suerte totalmente aleatorio, de alguna manera terminó flotando en lo que quedaba de su casa después de que el tsunami destrozara a toda su comunidad en la prefectura de Fukushima. Incluso cuando la ola se acercaba, Shinkawa regresó a su casa para recoger algunas pertenencias personales. Esto resultó ser un error horrible, porque apenas unos minutos después de llegar a su casa, estaba en medio del océano aferrándose a su vida. Fueron 2 días los que pasó a la deriva en el mar. Finalmente fue descubierto por un destructor de la Fuerza de Autodefensa Marítima que había estado participando en las operaciones de rescate. Se las arregló para agitar un trozo de tela roja para que los rescatistas lo vieran, y rápidamente fueron a rescatarlo. Al ser rescatado, los medios informan que Shinkawa rompió a llorar porque su esposa, que había estado tratando de regresar a casa cuando se acercaba el tsunami, todavía estaba desaparecida, y él solo podía asumir que estaba muerta. Aunque el propio Shinkawa venció a la muerte, su vida probablemente nunca volvería a ser la misma. Número 8. Persona más vieja de Europa. La hermana André es la persona más vieja de Europa, y la historia de su breve encuentro con una posible muerte es milagrosa. El verdadero nombre de la hermana es Lucille Random, y nació en 1904. En 2021 dio positivo para el coronavirus en un hogar de ancianos en Francia, y a pesar de tener 116 años y un riesgo de muerte mucho mayor que las personas más jóvenes que desarrollan síntomas de coronavirus, sobrevivió ilesa a la terrible experiencia. Ella no mostró un solo síntoma, e incluso dijo que nunca se había dado cuenta de que lo tenía. Si no fuera por la prueba positiva, ni siquiera lo habría sabido. A sus 116 años, no sorprende que la hermana André no mostrara ningún temor al virus. En cambio, estaba preocupada por los otros residentes y sobre si su horario tendría que cambiarse. Aún más preocupante es que dentro del hogar de ancianos donde vive la hermana André, 81 de los 88 residentes dieron positivo para el virus y 10 de ellos murieron. La hermana André tuvo mucha suerte y fue justo a tiempo para que ella celebrara su cumpleaños número 117, convirtiéndola en la segunda persona más vieja con vida en la actualidad, después de una mujer de Japón llamada Kane Tanaka, quien recientemente cumplió 118 años el 2 de enero de 2021. Y según Life Science, no hay razón específica por la que la hermana André sobreviviera al coronavirus cuando murieron muchas personas más jóvenes. Sin embargo, es muy probable que teniendo en cuenta que esta mujer ya tiene 117 años, no se dejará aniquilar tan fácilmente por un virus. ¿Cuál crees que es el secreto de la vida de la hermana André? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Roce con la muerte de Seth MacFarlane. Cuando se trata de celebridades que han tenido roces con la muerte, la historia de Seth MacFarlane el 11 de septiembre de 2001 es digna de contar, por lo que Seth MacFarlane ha revelado, quien por cierto, en caso de que no te suene familiar, es el creador de la serie animada Padre de Familia. Bueno, él tenía una reserva en el primer avión que golpeó las Torres Gemelas, el vuelo 11 de American Airlines. Se suponía que debía estar en ese vuelo a primera hora de la mañana. Sin embargo, debido a que había estado de fiesta la noche anterior, se quedó dormido en la sala de pasajeros. Y luego se despertó con los reportes de televisión de que el avión en el que se suponía que debía estar sentado en ese mismo momento había chocado contra la Torre Norte.
McFarlane observó impotente cómo la segunda torre era golpeada y el mundo tal como lo conocíamos se derrumbaba. Seth ha mencionado su historia varias veces en entrevistas a lo largo de los años y ha dicho repetidamente que se despertó 10 minutos tarde para subirse al avión. Si se hubiera despertado un poco antes, la serie Padre de Familia probablemente no sería lo que es hoy, ya que apenas iniciaba en 2001, pero 22 años después, la serie sigue siendo fuerte y McFarlane todavía está vivo, y el 11 de septiembre sigue siendo una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Número 6. Anarquía violenta. Un motociclista adolescente tiene mucha suerte de estar vivo después de encontrarse cara a cara con la muerte. Todo sucedió cuando Lawson Mills conducía su motocicleta por las calles de Perth. Algunos matones habían tendido una cuerda al otro lado de la calle, y cuando Lawson condujo a través de ella, la cuerda se envolvió alrededor de su garganta y lo sacó de su motocicleta. Esto es algo absolutamente loco que nunca debería suceder en una sociedad, y para empeorar las cosas, las personas que habían colocado la cuerda en primer lugar salieron de la nada y rompieron botellas sobre la cabeza del joven mientras estaba tirado en el pavimento tratando de quitarse el casco. Fue como una escena de Mad Max, y esto sucedió en las afueras de la estación del tren de Perth, en una noche aparentemente normal en Australia. Lawson terminó necesitando 5 puntos de sutura en la parte posterior de la cabeza, y tenía algunas laceraciones bastante graves por el vidrio roto. Su garganta también resultó extremadamente dañada por enredarse directamente en la cuerda. Afortunadamente los matones no mataron a Lawson, y fue llevado de urgencia al hospital. Según The Daily Mail, los oficiales de tránsito lograron arrestar a una de las personas que tendieron la emboscada al joven de 19 años, y por lo que sabemos, la policía todavía estaba buscando al resto de sus atacantes. Número 5. Mordida por un tiburón. En un giro impactante, una mujer del norte de Queensland, en Australia, que estaba en el proceso de hacer un documental sobre tiburones, escapó con vida poco después de ser atacada por las mismas criaturas que quería filmar. Para hacer las cosas aún más irónicas, la mujer estaba en su día libre cuando ocurrió el incidente. Ella se estaba relajando en el agua en una playa, a solo un par de metros de la orilla en la isla Fitzroy, cuando un enorme tiburón nadó de la nada y le mordió la pierna. Según el informe de ABC News, se podía escuchar a la mujer gritar: "Todavía amo a los tiburones son hermosos", incluso mientras la llevaban al hospital. El ataque ocurrió tan rápido que cuando todo estuvo dicho y hecho, la mujer ni siquiera pudo identificar qué tipo de tiburón la mordió, y literalmente estaba haciendo un documental sobre tiburones. Pero lo que hace que esta historia sea aún más inusual es que este fue el primer incidente registrado en el que los paramédicos debían responder debido a un ataque de tiburón en el área, y esto ha dejado a la gente escéptica sobre qué animal la mordió. Algunos expertos dicen que no era un tiburón, sino una gran lubina roja o algún otro pez gigante. Quizás los tiburones no estaban muy contentos con el documental que quería hacer. Lo que sea que la haya mordido, ella apenas lo logró. Tuvo que ser trasladada en avión al hospital, donde se sometió a un tratamiento especializado por sus lesiones. Número 4. Viga de acero de la muerte. Un hombre en Michigan escapó recientemente de una reunión con la muerte después de que una viga de acero golpeó su parabrisas y casi lo atravesó directamente en el pecho. Si no hubiera sido por la posición exacta de su volante, el hombre habría muerto. Johnny Lowe conducía su camión de 7.9 metros de largo, cuando el camión frente a él cambió de carril inesperadamente. Mientras el camión giraba bruscamente, una viga de acero dentro del camión se soltó, se deslizó por la parte trasera y literalmente atravesó el parabrisas del pobre hombre. Fue testigo de todo el asunto casi en cámara lenta, mirando la pesada viga navegar hacia su cara. El extremo afilado de la trampa mortal quedó atrapado en su volante y se detuvo a solo unos centímetros de su pecho. Según los reportes de los medios, se salvó por unos increíbles 15 centímetros. Johnny Lowe tuvo mucha suerte. Se detuvo y llamó al 911. Además de un pequeño corte en la cara por el que no valía la pena ir al hospital, no sufrió heridas. Literalmente escapó con nada más que un rasguño. Número 3. Monedas a prueba de balas. Cuando un soldado belga llamado Octatius Buysens estaba luchando en la Primera Guerra Mundial, un conjunto de 4 monedas en su chaqueta le salvó la vida. Según la BBC, la posición del soldado fue revelada debido a que las monedas tintinearon juntas en el bolsillo de su camisa. El enemigo escuchó el ruido, apuntó y disparó. Milagrosamente, la vida del soldado se salvó cuando la bala impactó las monedas en lugar de su pecho. La bala definitivamente debería haberlo matado, pero en cambio penetró 3 de las 4 monedas y rebotó, salvándole la vida. Después de eso, el soldado alemán que disparó la bala se acercó y pateó a Octatius en la cabeza, pero este fingió estar muerto. Esto también terminó por salvarle la vida, y pudo gatear hasta un lugar seguro después de que el soldado alemán se fue. Terminó recuperándose por completo y siguió viviendo hasta 1900
1958. En cuanto a las monedas, 3 de ellas eran de Bélgica y la cuarta de Francia. Las guardó por el resto de su vida y en 2018 su bisnieto Vincent publicó las fotos de las monedas que salvan vidas en Reddit. Todavía están en la familia hoy y funcionan como un recordatorio de la suerte que tuvo el soldado de haber escapado de la muerte. Número 2. Golpeado por un rayo. Un hombre llamado Cal Misener, de Columbia Británica en Canadá, sobrevivió a la muerte después de que fue alcanzado por un rayo en 2020. Era una noche inusualmente cálida cuando Cal estaba acostado en la cama escuchando una tormenta afuera. De repente recordó que había dejado la puerta de su camioneta abierta. Queriendo evitar que el interior se mojara, Cal se levantó de la cama vistiendo nada más que su pijama. Se puso unos crocs y salió corriendo a la tormenta. Fue entonces cuando su vida cambiaría para siempre. Cal se subió al estribo de la camioneta, se inclinó dentro para sacar la llave y luego sintió una brillante explosión de luz y sonido. Según el propio Cal, miró hacia abajo y vio una luz naranja deslumbrante. Luego experimentó una sensación como meter el dedo en un enchufe de luz. Afirmó que se sentía como si ambas piernas estuvieran rotas al mismo tiempo. El rayo lo golpeó con tanta fuerza que voló sus crocs de inmediato, enviándolos a más de 3.6 metros en la otra dirección. Cal tuvo suerte de no morir. Tuvo que gatear hasta su casa, gritando todo el tiempo a su esposa. Olía a quemado y llamó a los paramédicos, y cuando llegaron, dijeron que Cal no estaba gravemente herido. Su único problema era que no podía evitar que su corazón se acelerara. Según los paramédicos, el rayo probablemente golpeó primero su camioneta, y luego viajó a través de Cal, salvándole así la vida por poco. Número 1. Caos por deslizamiento de lodo. En 2017, un hombre en Chosica, Perú, escapó con vida por solo un pelo cuando se encontró en medio de un devastador deslizamiento de tierra. Estaba sentado en el asiento del conductor de su camioneta cuando el enorme deslizamiento de tierra surgió de la nada, creando una avalancha de barro y tierra tan poderosa que literalmente arrojó su camioneta de costado y arrasó con los demás vehículos circundantes. Pensando rápidamente, el hombre logró salir por la ventana, incluso después de que su camioneta hubiera sido derribada. El desbocado deslizamiento de tierra empujó su vehículo contra un banco seco y salvó su vida. Fue como algo salido de una película de acción. El hombre saltó de su ventana, aterrizó en la orilla y se puso a salvo, justo cuando su camioneta fue arrastrada por el río de lodo y completamente destruida. No está claro cuántos hombres y mujeres desafortunados no tuvieron tanta suerte durante esta inundación repentina. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has escapado de la muerte por poco? Si es así, ¿qué pasó? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones si aún no lo has hecho, para así no perderte los próximos videos.